Dedico este audio a Celia, que se atrevió a sugerirme un tema, el de los miedos. No le pasó nada malo, ¿vieron? Anímense a sugerirme temas. No me enojo, todo lo contrario. Mi pequeña pesadilla es elegir el tema. Desarrollarlo es un placer. Espero que para vos también lo sea. Vamos con el tema. Miedo, temor, pánico, fobia. Solemos pensar de manera poco acertada que son sinónimos. Palabras que significan más o menos lo mismo y que se pueden diferenciar por una cuestión de grado, como si el pánico fuese mayor que el miedo, a su vez mayor que el temor, y la fobia el grado máximo, como si el miedo llegase a la locura. También cometemos otros errores, como el de no asociar la angustia, la timidez y la ansiedad al miedo, así como el de asociarlo directamente a la prudencia y la precaución. No, un poquito. Hoy vamos a situar estas palabras, cada una en su lugar, en su significado. Pero no como en una clase de castellano, no te asustes, sino para, no tengas miedo, sino para ubicarnos correctamente en cada una de estas sensaciones, para saber cómo equilibrarlas en su desborde y evitar que nos limiten en nuestro potencial o nos hagan sufrir. Nelson Mandela dijo: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Qué grande, ¿no? Vamos a hacer primero una división enorme entre temor y miedo. El temor es racional. La Real Academia Española, RAE, define al temor como una pasión del ánimo que hace huir o rehusar de aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Hay una segunda acepción, que es la de presunción o sospecha, y una tercera, que es recelo de un daño futuro. Esto quiere decir que, si bien hay un componente emocional en el temor, existen razones de protección al encontrar un acontecimiento o situación que luego de evaluarla la consideramos peligrosa para nuestra vida o bienestar. En cambio, el miedo es puramente emocional. Aquí va la definición de la RAE. Miedo: angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Para explicártelo mejor, una persona que, a pesar de que el semáforo está a su favor para cruzar la avenida, mira hacia los costados antes de cruzar, no le tiene miedo a los autos. Simplemente lo hace con precaución. Y vamos a ver lo que nos dice la RAE con precaución. Viene del latín precautio, cautio, de cautela, y lo define como reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. Temerse, de temor. Lo hace de manera preventiva, racional, porque puede ocurrir que alguien pase de largo el semáforo porque está loco, porque está ebrio, o está mirando su celular, o simplemente le fallan los frenos. Entonces, esa persona precavida mira antes de cruzar, pero no siente miedo al cruzar. Justamente a la precaución también se la llama prudencia, que es algo parecido, casi igual a la precaución. La RAE lo define como templanza, cautela, acá tenemos de vuelta la cautela, moderación. Y una segunda acepción como de sensatez, buen juicio. Es decir, estamos siempre del lado del juicio, de la razón aquí. Eso es temor. En cambio, el miedo es muy diferente. El que se siente angustiado al cruzar la avenida con el semáforo a su favor tiene miedo. Es un miedo irracional. Tiene un conflicto, un trauma. Quizás su hermano murió atropellado en una avenida, o su madre, para protegerlo, o más bien sobreprotegerlo, le metió tanto miedo de niño al cruzar la calle que le generó un miedo, un programa de miedo.
No hay que confundir a la prudencia con el miedo a equivocarse o el miedo al fracaso. Ser prudente no es ser miedoso. Si bien tenemos todos un poco de esto, cuando vos sentís que sufrís por tener que tomar una decisión, por más liviana que sea la situación, o rehusás o das vuelta para emprender algo que te gustaría de verdad, a pesar de que esté todo dado a tu favor, es porque hay un programa, engrama, como decimos lo que estamos en PNL, que pudo formarse por una crianza en la que fuiste exigido demasiado o exageradamente castigado por tus errores. En el caso del miedo al fracaso, porque emprendiste algo y te salió dolorosamente mal y te quedaste escaldado, no querés que eso vuelva a ocurrir inconscientemente. No siempre hay conflicto a la hora del miedo, sobre todo en nuestras primeras veces para todo. Alguien que se haya criado en el campo y está por primera vez en la ciudad y va a cruzar esa avenida de la que hablábamos, lo más probable es que sienta miedo, el peor miedo, el miedo a lo desconocido. Tarzán puede pelear con un león usando solo su cuchillo, pero decirle que cruce una avenida a la hora pico por primera vez a ver qué pasa, Los temores entonces los tenemos todos. Aquel que no siente temor a nada es un imprudente, un loco, un irresponsable. La falta total de temor también tiene origen en un trauma. El padre quizás fue implacable en la crianza para que su hijo no le tenga miedo a nada. No supo discernir entre miedo y temor. Y ese padre, tan machazo, tan valiente, tuvo miedo. Miedo de que su hijo le salga cobarde. Maricón, como le dice él, cuando siente miedo. Hubiese sido una vergüenza para él que salga cobarde. ¿Y es la vergüenza un miedo? No siempre. Hay vergüenza por culpa de haber cometido algún error grave. Pero también hay un miedo a pasar vergüenza, a quedar o caer mal frente a otros, y esa es la timidez. Según la RAE, timidez es la cualidad de tímido, y tímido lo define como alguien miedoso, medroso, que de cualquier cosa tiene miedo, encogido y corto de ánimo. El tímido siente vergüenza, retraimiento o cortedad. La timidez suele ser el problema del que fue sobreprotegido en su crianza, en su niñez, aislado en su cuarto, al cuidado de toda adversidad, y eso le genera miedo a todo por ausencia de seguridad y también una muy poca experiencia en socializar, que le crea más inseguridad en socializar. Quizás también haya sufrido desvalorización por bullying en la escuela, por esas mismas características de tímido. Quizás tenga un problema en el habla, pero a veces es al revés. Yo traté con niños con tartamudez que al cultivarles la seguridad personal, al enseñarles a cultivar la seguridad personal, comienzan a hablar con normalidad. La timidez fue la causa de su tartamudez, al revés de lo que se puede pensar. Y sí, con tratamiento, la seguridad personal se puede cultivar. Y el que no tiene seguridad vive en angustia y en ansiedad, que son miedos que la gente suele confundir entre sí, pero son diferentes. La definición de la RAE colabora con esta confusión en este caso. Presta atención, mirá. Ansiedad. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Y en la segunda acepción, angustia. Está confundiendo la ansiedad con la angustia, que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Y ahora veamos la definición de angustia. Mirá qué curioso, viene del latín angostura, que equivale a la dificultad. Sin embargo, en la definición, poco tiene que ver con la dificultad. La define como aflicción, congoja, ansiedad
otra vez la confusión entre angustia y ansiedad. Y en la segunda acepción, un temor opresivo sin causa precisa. Y hay una diferencia abismal entre un sentimiento y otro, entre la angustia y la ansiedad. La angustia es el temor o miedo a que ocurra lo que no quiero que ocurra. Tengo miedo a que vaya a ocurrir lo que no quiero que ocurra. Y se siente como una opresión en el pecho y puede ser causa de problemas cardíacos. La ansiedad, en cambio, es el temor o miedo a que no ocurra lo que quiero que ocurra, a que no ocurra lo que estoy queriendo que ocurra. Y se siente en el estómago y puede ser causa de gastritis o úlceras. Ambos sentimientos son parte de la vida y se confunden porque a veces van juntos, o uno atrás de otro, uno lleva al otro. Te doy un ejemplo, un par de ejemplos. De repente uno de tus hijos tiene problemas para respirar. Te da angustia, te da temor a que pueda ser una enfermedad grave y lo llevas urgente al hospital. Lo atienden y te dicen que tiene una pulmonía, que todo va a salir bien, pero tiene que quedarse internado un par de días. Vas a estar impaciente para que pasen esos 2 días. Y si pasan y te dicen que su mejoría va más lenta de lo que se pensaba, ahí te viene la ansiedad. Ese quiero que siga mejorando ya y no mejora. Otro ejemplo. Te presentás por un empleo. Te dijeron que tenés altas probabilidades, que en 2 días te contestan por sí o por no. Estás ansioso por recibir ese llamado. Pasan los 2 días y el llamado no llega, te viene la angustia. Y decime, ¿acaso no es humano en ambos ejemplos temer? Lo patológico sucede cuando la angustia o la ansiedad se hacen un estado permanente en vos, con gran intensidad y sin razones presentes, aparentes. Y digo aparentes porque siempre hay una causa. Lo que ocurre es que esa causa muchas veces está oculta en el inconsciente. Es allí cuando aplico regresiones, por ejemplo, a la infancia no recordada o al vientre materno, y muchas veces la causa se identifica y se puede eliminar desde allí mismo. Entonces la persona vuelve a una vida normal, con sus niveles de angustia y ansiedad equilibrados. Es una cuestión de equilibrio. Fíjate lo que dice Alonso de Ercilla. El miedo es natural en el prudente y el vencerlo es lo valiente. Se parece a Arjona porque acá prevalece la rima. Aquí me atrevo a corregir a Ercilla. El temor y no el miedo es el que resulta natural en el prudente. Y el pánico, acá es muy curioso lo que nos dice la RAE. Pánico, del francés panique, y este viene del griego pánicos, que viene del dios Pan. Pánico, por atribuirse a esta divinidad silvestre los ruidos de causa ignota que se oían en cuevas, montes y lugares solitarios y que causaban un miedo a lo sobrenatural. Entonces, la primera acepción hace referencia al dios Pan y hay una segunda, dicho del miedo, del terror extremado o muy intenso y que a menudo es colectivo y contagioso. En realidad se haría colectivo por lo contagioso. Otra vez la RAE se queda corta con la definición, porque aquí define al pánico como grado elevado del miedo y que puede ser colectivo. Ante una catástrofe como un terremoto, la población de la zona puede entrar en pánico. Pero lo que nosotros conocemos como ataques de pánico y pánico escénico es individual y más específico, y es pánico. El ataque de pánico es la ansiedad en alto grado de permanencia e intensidad. El cuerpo colapsa de tanta ansiedad. La persona afectada se siente morir
siente dificultades en la respiración y una aceleración extrema del ritmo cardíaco, sudor frío y a veces temblores hasta llevar al desmayo. Es por eso que estamos en el auge de los ataques de pánico, porque estamos ante el culto a la inmediatez. Y eso nos lleva a la impaciencia. Y la impaciencia a un estado de ansiedad casi constante. Y llega un momento en que el cuerpo no aguanta y la ansiedad se convierte en pánico. El pánico escénico actúa de manera circunstancial y específica. Es el temor a hablar o actuar ante un público que lo está observando. Pudo haber estudiado mucho el libreto y se bloquea. No se acuerda de nada y se desespera. O se descompone a la hora de subir a un escenario. Hay casos en que ni siquiera se anima a pasar al frente del aula para dar una lección en clase. Aquí hay trauma seguro. Posiblemente en la infancia tuvo que participar en algún acto en la escuela, se equivocó en algo y la gente del público se le rió. Es que ante la gracia y la ternura de los niños actuando, hasta los padres nos ponemos a reír ante un tropiezo. Pero ese niño lo interpretó como una burla y se traumó. Hay que eliminar el dolor de ese recuerdo. Yo lo suelo hacer con técnicas de MDR. Bueno, y luego hay que motivarlo a cultivar su autoestima y se termina el pánico escénico en poco tiempo. Y llegamos a la fobia. Yo debo ser burófobo. Sí, creo que tengo fobia a los trámites. Y debo padecer también de cumbiofobia. Un par de fobias que acabo de inventar. Pero no, la fobia es otra cosa. Vamos a ver qué nos dice la RAE. A la fobia le pone temor. De hecho, en griego, fobia con PH en lugar de F significa temor. Pero es de origen traumático y por lo tanto es un miedo. Y la RAE nos dice, aversión exagerada a alguien o a algo. Bueno, aquí encajarían perfectamente mis dos fobias, ¿no? La burofobia y la cumbiofobia. En la segunda acepción, y esta viene de la psiquiatría, y acá me sorprende el error, temor angustioso e incontrolable. Bueno, pienso que si es incontrolable es miedo y no temor. Entonces, temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo. Y ahí está, Es absurdo, no es racional. Entonces es un miedo y no un temor. Y acá aclara que se aproxima a la obsesión. Menos todavía, es un temor. Para darte una idea, imagina esto. Un hombre alto y robusto, de duro semblante, parecido a un Rambo, gritando a los saltitos, casi llorando, por ver una araña del tamaño de una hormiga. Es que una araña lo picó de niño, le dolió mucho. Vio a sus padres muy asustados por lo que ocurrió, los llevaron al hospital entre llantos de ellos y quedó como un trauma, aracnofobia. Por más de 20 años hasta que vino a verme y lo superó en una sola sesión con MDR. Y por último, ¿qué es el terror y el horror? Son los grados máximos de máxima intensidad del miedo, normalmente a lo sobrenatural. Conclusión: el temor y dentro de cierto grado la ansiedad y la angustia son parte de nuestro mecanismo de protección y eso hay que respetarlo. Los miedos también suelen darse naturalmente por vivir de verdad situaciones de riesgo elevado al límite, como enfermedades muy graves, amenazas, accidentes, violentaciones, o pueden ser de origen traumático. Con esto quiero decir emociones atrapadas por experiencias del pasado también muy fuertes. Y a veces incluso se nos pueden pegar los miedos por experiencias de ficción. ¿Sí? Qué contradicción, ¿no? Experiencias de ficción, pero la mente no distingue entre lo real y lo imaginario, o la fantasía. Recuerdo que cuando fue el furor de la película Tiburón,
a más de uno que nos tocaba la pierna un pececito en el mar, nos hacía pasar un muy mal momento. Qué psicosis, ¿no? Ahí tenemos la psicosis, el pánico colectivo, en menor escala. De chico, un tío muy bromista, muy querido, me hizo tener miedo a los fantasmas. Me contó cuentos de fantasmas, aberrantes para un niño. No podía dormir. Durante mucho tiempo me costaba. Cualquier ruido me ponía en alerta. Pasé años con miedo hasta que salí a buscar fantasmas. Sí, salí a buscarlos, a enfrentar, y el miedo se me fue. Este es el remedio casero para los miedos. Revelarse a uno mismo y enfrentar la situación, cuando se puede, claro. Y normalmente, cuando se quiere, se puede. Es que la vida se encoge o se expande en proporción al coraje de uno, dice Anais Nin. Valiente no es el que no siente miedo, es el que lo siente y lo supera. Un truco de los estoicos es, ante el miedo, imaginarse lo peor que podría pasar en la situación. Entonces el drama se va, y con el drama se va gran parte del miedo. Toman conciencia de la magnitud real de la gravedad de la situación, y así el miedo se hace mucho más controlable. Esto funciona, ¿eh? En serio. Y bueno, cuando el origen traumático es fuerte, te das cuenta que, aunque te hayan asaltado una vez, no tenés por qué padecer el miedo por cada calle oscura que tengas que transitar. Cuando quieras vivir la vida con precaución, pero libre de miedos por lo que ya ocurrió, lo único que tenés que hacer es reservar un turno conmigo. Madame Curie dijo: no hay nada en la vida que deba ser temido, solo comprendido. Y Franklin Roosevelt dijo que el único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy. Entonces contame, luego de escuchar todo esto, ¿qué duda te queda? Mi nombre es Alejandro Racedo, terapeuta en neurociencias. Si te gustó este audio o video, dale like y de paso haz algún comentario o propone un tema de tu interés. Hacelo aquí en YouTube. Compartí este audio o video con tus amistades, dale. Así el conocimiento se difunde para bien y sos parte de la alegría que me produce tomarme el tiempo de hacer esto para ustedes. Estoy a tu disposición, ya sea de modo presencial o online, para facilitarte el cambio que estás queriendo hacer en vos mediante terapia, capacitación o servicio de mentoría. Para información o reserva de turnos, podés acceder directamente a mi WhatsApp con este número, más 549 3764 76 74 47. Te mando un gran abrazo.